Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Es maravilloso estar de nuevo aquí buscando su santo nombre, buscándolo a Él. Damos gracias a todos los que están allí viendo este mensaje que el Señor nos da en esta mañana. Saludo a Mauricio en su casa, la familia Toro en su casa, Steven que vi por allí que está también siguiendo este mensaje, los que están por fuera, Diana también está siguiendo este mensaje, la familia del Pastor José también están allí viéndonos en este mensaje. Los saludo a todos los que estén allí, la hermana Nasira, la hermana Luceli, todos los que están allí. Si se me escapa alguno, pues para todos es este mensaje. Damos gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos esta oportunidad tan maravillosa de llevar la palabra de Dios, no parar de llevar la palabra de Dios, no esperar, no quedarnos quietos, no quedarnos estáticos, sino seguir avanzando en la palabra de Dios. Y tecnológicamente lo pudimos hacer, con las herramientas que tenemos lo pudimos hacer, y Dios también estuvo allí presto para ayudarnos con la tecnología. Bastó con un celular y un trípode pues para poder llevar la palabra a sus casas, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar en esta mañana el estudio de la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo domingo tras domingo, y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana. Le pedimos al Señor que sea Él quien a través de estos medios hable a sus corazones. Le pedimos al Señor que Él mueva los corazones de todos los que están aquí y por estos medios llegue la palabra de Dios. Pues mis hermanos, seguimos estudiando. Hoy hace un año, vamos a ponerlo desde este punto de vista, probablemente se estarían escuchando muchos sermones en muchas iglesias tradicionales. Hoy es Domingo de Ramos. Y yo creo que todos ustedes lo saben, que hoy es Domingo de Ramos. Hoy fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy entró montado en un asno, como lo dice la palabra de Dios. Hace 2000 años quizá. Pero por esta situación no hemos escuchado tanto de esto, mis hermanos. Pero sí hubo unos hechos importantes que acontecieron con la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió básicamente el plan, Él cumplió el plan perfecto. Él vino y cumplió su plan perfecto en comunión con el Padre. Él estuvo y cumplió el plan perfecto en comunión con el Padre. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver todo parte de lo que aconteció, y nos vamos a ir viendo para que no se desconecten, mis hermanos. Hoy vamos a ver la entrada triunfal de Jesucristo y vamos a ver allí un poco de la religión. Luego el jueves, que es Jueves Santo, vamos a ver el segundo paso, básicamente, ya donde Él venía con ese propósito específico de crucifixión también. También vamos a ver cómo lo miraron y lo examinaron a Jesucristo, como quizá por allá en el Éxodo lo habla la palabra de Dios. Luego también vamos a ver la resurrección triunfal de Jesucristo. Vamos a verla el viernes, vamos a ver parte de su crucifixión, y el domingo nos volvemos a ver en esta cita, mis hermanos, con su resurrección. Vamos a traerlo al día de hoy, mis hermanos, la palabra de Dios. Jesús cumplió el plan perfecto del Padre. La comunión con Él nos lleva a hacer su voluntad. Jesús nació donde debía nacer, no debía nacer en otro sitio, en Belén. Entró en Jerusalén cuando tenía que entrar, murió donde debía morir, resucitó al tercer día como debía ser, cumplió el plan perfecto del Padre por la humanidad. Él cumplió el plan perfecto del Padre por todos nosotros. Nació donde debía nacer. Él no podía nacer en otro sitio. Él no podía nacer sino que en Jerusalén. Ahí estaba determinado que debía nacer. No podía nacer en otro sitio, solo en Jerusalén. Y la palabra de Dios lo anuncia, más o menos unos 700 años antes que Jesucristo naciera en Belén. Fue anunciado por Miqueas, y vamos a la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ya José Pablo muy
amablemente tenía el versículo con ustedes. Y dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ustedes, mis hermanos, tienen Biblias en sus casas, me imagino que sí. En todas las casas hay una Biblia normalmente. Y la vamos a abrir en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2. Aunque aquí también lo tenemos como parte de la tecnología que nos ayuda para que ustedes lean el texto. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, de Belén saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Desde las entrañas de Belén, desde las tierras de Belén Efrata, tenía que nacer Jesús. Y esta palabra en Miqueas, él la pronunció 700 años antes que naciera este varón, que naciera Jesucristo. 700 años antes, 7 siglos antes, se habló de que iba a nacer en esta región del mundo. Eso es algo maravilloso, es algo que nos debe estremecer y nos debe decir: Dios está detrás de absolutamente todo. Él es el autor de todo, absolutamente. Belén, una tierra fructífera, una zona curiosamente fructífera en el desierto. Belén, la ciudad de la vid, es Belén. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesucristo en Belén. No tenemos que ir hasta allá para saber que Él nació en Belén. Acabamos de pasar hace unos 3 o 4 meses Navidad, y se celebra normalmente la Navidad y se hace referencia al nacimiento de Jesús, y los evangelios relatan el nacimiento de Jesucristo, de Jesús en Belén, en un pesebre, y se habla de lo que pasaron, se habla de donde llegaron y no fueron recibidos María y José, y finalmente se dice que en un pesebre nació Jesús. Y nació en esta región con un propósito específico, mis hermanos. Cuando estudiamos la Escritura, cuando nos vamos ahí a profundidad, resulta que en Belén, en toda la zona de Belén Efrata, en toda esa zona, era zona de pastoreo de ovejas, y habían grandes ganaderos en la zona. Ustedes recordarán que cuando Jesús nació, los pastores fueron a ver a Jesús. Los pastores que estaban, y todos estos pastores eran empleados, eran trabajadores de los sacerdotes del templo de Jerusalén, y todos ellos fueron a verlo, maravillados. Entonces toda esta zona, mis hermanos, eran grandes terrenos de ganadería. Pero ¿quiénes estaban allí? ¿Qué era lo que hacían? Jesús tenía que nacer en ese sitio, porque él nació como el cordero que después iba a ser crucificado, mis hermanos. Después iba a ser crucificado. Él tenía que nacer allá, porque allá era donde estaban teniendo todo el ganado los sacerdotes para los sacrificios, y Jesucristo iba a ser también sacrificado. Esto es importante, el simbolismo que estamos viendo. 33 años más adelante, Jesucristo en Jerusalén, después de haber nacido en Belén, es crucificado. Esta zona era donde pastaban todo el rebaño de las ovejas para el sacrificio en el templo, mis hermanos. Estos pastores estaban al servicio de los sacerdotes del templo, y este rebaño debía ser criado en condiciones limpias, porque debía estar sin tacha ni mancha para el sacrificio. Debía estar perfecto, no tenía que tener tacha ni mancha para el sacrificio. Notamos que nació en esta zona él como el resto del rebaño. Nació en esta zona como el resto del rebaño, y cumplía las condiciones perfectas para ser sacrificado. O sea, Jesús nació en esta zona, proféticamente anunciado que tenía que nacer en esta zona, y nació donde estaba todo el ganado para el sacrificio, sin tacha ni mancha, porque iba a ser sacrificado 33 años más adelante. 33 años más adelante, que es cuando vamos a ver y vamos a avanzar. Esta es una introducción de lo que vamos a ver, mis hermanos, en adelante.
Es una pequeña introducción de todo lo que se estaba viendo, de todo lo que pasaba en Jerusalén en la época. Ya había corrupción, ya los sacerdotes tenían su gran negocio, mis hermanos. Entró en Jerusalén cuando debía entrar, sentado en un asno, y venía con un plan específico. Él entró en Jerusalén en el día exacto que debía entrar, así como nació donde debía nacer. Él entró a Jerusalén el día exacto, bíblicamente nos dice que debía entrar. Y para esto vamos a Mateo capítulo 21 versículo 5, y luego vamos a ver en adelante también Zacarías, que fue anunciado esta entrada de Jesucristo. Y ahí tenemos los dos textos guía. Dice Mateo 21, que es ahí adelante donde estamos, de Miqueas, que acabamos de leer, capítulo 21. Decid, dice Mateo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo está manifestando, está diciendo, decid a la hija de Sión, a Jerusalén, la hija de Sión es Jerusalén, he aquí tu rey, el rey que viene a ti manso. Se está hablando de Jesucristo, de Jesús que viene manso, sentado sobre un asno, sobre una asna, dice, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía también, unos 500 años antes, Zacarías ya lo había anunciado. Unos 500 años antes, mis hermanos, el nacimiento de Jesús, unos 700 años antes, Miqueas lo había anunciado y había dicho que nacería en Belén, donde estaba el rebaño, y Jesucristo iba a ser parte de ese rebaño para el sacrificio. Pero también esta profecía, cuando Jesús entra a Jerusalén, montado en el asno, mis hermanos, esta profecía también unos 500 años antes ya la había pronunciado Zacarías. Y lo vemos ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que lo tienen en sus pantallas, mis hermanos. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. ¿Y qué dice? Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Amén, gloria a Dios. Es la misma palabra que está diciendo Mateo. 500 años antes, mis hermanos, ya Zacarías aproximadamente había dicho que a Jerusalén iba a entrar el rey justo, iba a entrar justo y salvador, y también humilde, y que iba a entrar cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Qué dice Mateo? Dice, viene tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Es exactamente, Mateo está tomando las palabras de Zacarías. Mateo está citando las palabras de Zacarías, del profeta, que ya lo había anunciado hace unos 500 años. Estamos hablando del Hijo de Dios, mis hermanos. Estamos hablando del Hijo de Dios que transforma, que cambia, que regenera al hombre que decide por Jesucristo. Es el Hijo de Dios, mis hermanos, del que estamos hablando. Ya en adelante, después de que entra Jesucristo, vamos a ver la historia, mis hermanos. La historia la vemos y vamos a verla desde Lucas y desde Marcos. Pero los evangelios narran la historia de la entrada de Jesucristo. Es tan importante la entrada de Jesucristo a Jerusalén que los evangelios lo narran. Mateo lo narra, Marcos lo narra, Lucas lo narra. Es tan importante que los apóstoles o discípulos del Señor se toman el tiempo para narrar esta historia. Vamos, mis hermanos, a Lucas capítulo 19, versículo 41, a partir del 41, mis hermanos. Vamos en la pantalla, lo tenemos ahí. Lucas capítulo 19, versículo 41.
está adelantico de donde estamos de Mateo. Lucas 19, dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús llega montado ¿en qué? Jesús llega montado en el asno que ya hablamos. Ya ha acontecido, ya ¿qué ha pasado? Ya Jesús le dijo a sus apóstoles: vayan a la provincia más cercana, al municipio más cercano, y tráiganme un asno, y les da unas instrucciones, un poco el contexto. Les da unas instrucciones y les dice: ustedes van a encontrar un asno con su mamá amarrados, cójanlo, y si alguien les pregunta por qué cogen ese animal, díganle que el maestro lo necesita, el rabí lo necesita. En la época de Jesús, el maestro, el rabí, era demasiado importante, era autoridad, era respeto, era algo demasiado grande. Entonces el rabí lo necesita. Entonces los apóstoles se fueron, cogieron este animal. Efectivamente, los dueños del animal le preguntaron, lo relatan los evangelios, y los apóstoles le dijeron: el rabí lo necesita. Se lo llevaron a Jesús. Los apóstoles cogieron sus mantos, lo pusieron sobre el lomo del animal, y Jesús se montó sobre él. Manso Jesús, sobre un animal que nunca había sido montado por alguien, dice el texto bíblico. Y él, manso, este animal, y Jesucristo montado en este animal, dice la palabra que humilde entró a Jerusalén. Y empezó toda la multitud a alabar el santo nombre, y decían: Hosana, Hosana en el cielo, Hosana por el Hijo de David que viene. Y empezó a bajar hacia Jerusalén. Y cuando él venía entrando, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, ya estaba cerca de la ciudad, al ver la ciudad, al ver a Jerusalén, allá él montado sobre el asno, lloró de dolor Jesucristo, lloró de tristeza Jesucristo, lloró de pesar Jesucristo. Dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él lloró de la tristeza de ver a la ciudad. Él vio la tristeza de ver la ciudad santa en lo que se había convertido. Él lloró de sentir y de saber a todos los profetas y todo lo que se había mandado decir de esta ciudad, y lo que habían hecho era matar a los profetas, apedrear a los profetas que venían a hablar de esta llegada de Jesucristo, que venían a decirles: un día va a llegar este Salvador, un día va a llegar este Rey a tu ciudad, y ustedes lo van a asesinar. Y él lloraba en su corazón, triste, triste, triste lloraba, porque él sabía también lo que se iba a enfrentar y lo que iba a ver en el santo templo de Israel, lo que había allí. El Señor entró a Jerusalén, lo alababan multitudes lo alababan. Decía: Hosana, Hosana en el nombre de Dios, Hosana a su Hijo, el Santo de Israel. Lo alababan. Había demasiada gente, mis hermanos, en esa época. ¿Por qué había demasiada gente? Porque estaba a puertas de iniciar la fiesta de la Pascua. Estamos entrando. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén es el Domingo de Ramos, es el inicio de la Pascua. Y hace 2000 años, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, estaba llegando toda la gente de los pueblos cercanos, de los municipios cercanos, de las ciudades cercanas, de las naciones cercanas a Jerusalén, porque era la ciudad santa donde ellos iban a hacer un sacrificio al año en la fiesta de la Pascua. Había demasiada gente que lo estaba siguiendo y estaban iniciando la fiesta de la Pascua. Y todos estos que lo alababan, todos estos que lo glorificaban, todos estos que lo exaltaban, 4 días más tarde estaban diciendo: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. 4 días más tarde lo estaban crucificando en un madero. 4 días más tarde estaban diciéndole a Poncio: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. No es muy distinto a lo que vemos hoy, mis hermanos.
4 días más tarde lo estaban crucificando. Le tendieron mantos, ramas, cortaron árboles, pero luego lo mataron. Luego lo mataron. Miles de personas llegaban a Jerusalén para la fiesta. Muchos venían de lugares lejanos, muy lejanos, y todo este inicio de la Pascua, ellos debían traer animales para el sacrificio. Y Jesucristo venía bajando montado en un asno. También Él mismo iba a hacer un sacrificio. Él mismo iba a hacer el sacrificio. 4 días más tarde lo estaban crucificando. Y todos los viajeros que venían, los peregrinos que venían, debían traer sus animales para el sacrificio, mis hermanos. Deberían traer sus animales para el sacrificio. Pero muchos venían de regiones muy lejanas. Entonces, al venir de regiones muy lejanas, no traían una tórtola, o no traían un buey, o no traían un cordero, o no traían su animal para el sacrificio, porque en el transcurso y en el caminar del sitio lejano podía que se lastimara. El animal se podía lastimar un pie, una pata. La tórtola se podía lastimar un brazo, un ala, perdón. Entonces los que venían de lejos venían a Jerusalén a buscar su animal para el sacrificio. Y los sacerdotes estaban allí. Estaban prestos para vender los animales. Estaban con su negocio. Estaban con todas las ovejas que tenían en los rebaños de ganadería en Belén. Más o menos Belén queda a unos entre 15 y 18 kilómetros de Jerusalén. Entonces, para la Pascua, todos estos pastores subían todas las ovejas de Belén. Empezaban a subir las manadas de ovejas y las metían en Jerusalén. Entraban a Jerusalén las ovejas. Y los sacerdotes las tenían allí listas para la venta. Para la venta a precios exagerados. Para precios exagerados. Perfectas y sin mancha. Al ojo del sacerdote. Al ojo del sacerdote. Y cuando los que venían de tierras lejanas iban a comprarlas, se las vendían a costos elevadísimos. Porque era la oveja perfecta a vista del sacerdote. Y cuando el del municipio cercano, para ponerlo en contexto aquí en Medellín, de Sabaneta, La Estrella, Envigado, Bello, Copacabana, traía la suya, el sacerdote la examinaba. Y adivinen qué, mis hermanos, pues le encontraba un defecto. Algo le encontraba y lo llevaba a que comprara su tórtola, su oveja para el sacrificio. Era un negocio y Jesucristo lo sabía. Jesucristo se dolía dentro de sí porque veía ese negocio de la religión, mis hermanos. Estamos hablando de la religión, mis hermanos. Era todo este caparazón, todo este caparazón de mansedumbre, de no hacer nada. Es la higuera que también habla la palabra de Dios y está también en el texto. Es cuando está llena de hojas, pero no da fruto. Y lo vemos en la parábola de la higuera, mis hermanos. La higuera que Jesús maldijo y se marchitó. ¿Por qué la maldijo? Porque la vio llena de llena de hojas y no iba a dar fruto. Y esa es una aplicación con la religión. Lo que Jesús hizo en ese momento es una aplicación con la religión. Es esas hojas que no dan fruto, que se muestran, por fuera se muestran limpias, por fuera se muestran transparentes, pero por dentro son sepulcros blanqueados, también como dice la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían todo un negocio. Las personas que venían de otras tierras lejanas también tenían sus propias monedas de cambio. Pero cuando llegaban a Jerusalén, había una moneda en Jerusalén. Entonces los peregrinos tenían que cambiar su moneda a la moneda de Jerusalén. Y les cobraban unas tasas de usura elevadísimas. Jesús todo eso lo sabía.
Y todo eso estaba aconteciendo, mis hermanos, en el templo de Jerusalén. Eso fue y eso es lo que le dolió a Jesucristo en gran manera. Vamos a Marcos capítulo 11, creo que estamos allí. Marcos capítulo 11. Y nos dice el texto en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces Jesús bajó, entró a Jerusalén, y lo primero que hizo Jesús, ¿qué hizo? Después de que bajó, entrar en el templo. Entró en el templo, y ya estaba tarde, pero él entró y miró todo lo que estaba pasando. Él entró y observó, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando dentro del templo, dentro de la casa de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo toda esta religión dentro de la casa de Dios? Dice que él observó, dice, mirando alrededor todas las cosas. Él miró alrededor todas las cosas, pero como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se fue a descansar con los 12. Él miró todo esto que pasaba. Él miró toda esta mercadería de la fe. Él la miró totalmente toda. Todo lo miró, absolutamente todo. Hoy es igual. Hoy no es distinto, mis hermanos. Jesucristo llora porque es muy parecido a como cuando bajó montado en el asno. Jesucristo vino a dar la vida por ti. Él viene a darte una vida nueva, pero a la manera de Dios, que dice que la salvación es por sangre a través de su muerte sustitutoria. Él no vino a acomodarse a tus costumbres religiosas. Él vino a darte vida a la manera de Él, mi hermano, a la manera de Él. Todos aquellos que lo alababan, que lo glorificaban cuando vino entrando a Jerusalén, luego lo crucificaban cuando vieron que Jesús les dijo: mire, esto es lo nuevo, esto es lo distinto que hay que hacer, esto es lo distinto que hay que hacer. Pero como estas personas vieron que Jesús no se iba a acomodar a ellos, como ellos vieron que Jesús no se iba a acomodar a sus costumbres, lo crucificaron. Jesús no va a hacer lo que tú quieres que haga. Él va a pedirte que cambies. Él va a pedirte que dejes cosas en tu vida que te están haciendo mal. Y posiblemente la religiosidad en tu vida te está corroyendo. Es lo peor que le puede pasar a la iglesia, mi hermano. Y no estamos hablando, probablemente cuando hablamos de religión, la mente se nos va un poco hacia la iglesia tradicional. Dice: ah, sí, no es contra mí, o no es para mí la palabra. Porque entonces yo soy cristiano, y entonces yo tengo un familiar que no es cristiano, entonces sí, el que no es cristiano de la iglesia tradicional, él es el religioso. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. En la iglesia cristiana está corrompida también por la religión. La iglesia cristiana también se corrompió. Jesucristo también podría entrar a muchos templos que dicen ser cristianos y coger a palo todo lo que hay allí, romper todo lo que vea por allí, porque no son sino templos que llenan el estómago de las personas, que lo que les importa son los números, la cantidad, pero no les interesa la santidad. Solo les interesa la cantidad, pero la santidad de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la dejaron? Son lugares que solo les interesa montar estrategias para llenar los lugares. Los sacerdotes, cuando vieron a Jesús, se preocuparon. Claro que se preocuparon, porque la multitud lo seguía, porque se les estaba yendo el negocio, porque ya no iban a tener ovejas que vender, ni palomas que vender. Claro que se preocuparon. Pero si venimos hoy a la realidad,
y a nuestra actualidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? Jesús traía un mensaje nuevo, un mensaje renovador, un mensaje transformador. Puede que tú estés en una iglesia cristiana, pero puede que estés conviviendo con la religión. Puede que tú estés yendo domingo a domingo, pero lo que hiciste fue cambiar de banca. Y en tu corazón no ha habido realmente un arrepentimiento genuino. En tu corazón solo ha habido remordimiento, pero no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento cambia la vida de la persona. Cuando una persona se arrepiente hay cambios visibles. Cuando una persona solo siente remordimiento, no hay cambios. No hay cambios. Solo es pasajero. El arrepentimiento, que es lo que nos pide Jesucristo, te lleva a la transformación. Si lo que haces cuando en donde tú estés, si lo que tú haces son obras para ganar el favor de Dios, estás en la religión. Si lo que buscas es hacer cosas para aplacar la ira de Dios, estás en la religión. Si lo que haces son obras o acciones para ganar favor o indulgencias delante de Dios, estás en la religión. Jesús llora viendo lo que está pasando. Jesús llora por ver la indiferencia y el menosprecio al sacrificio de Él mismo en la cruz. Él llora porque la gente no ve el valor de ese sacrificio. La gente no ve el valor del sacrificio, mis hermanos. Es igual que cuando Él entró montado en el asno hace 2000 años. Solo vemos alrededor lo que ha hecho Satanás con la iglesia. Vemos blasfemia por todo lado. Podríamos hablar un poco de la iglesia tradicional, pero no es el punto. De hecho, hemos visto en las noticias a un hombre perdonando los pecados del mundo. Blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Vi a un hombre orándole a una estatua, a una imagen. También, todos sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos de qué estamos hablando. Y si alguien quiere profundizar más allí, en estos temas, puede ir a Jeremías. Jeremías capítulo 10, habla claramente de estos temas. Pero Jesucristo venía con un mensaje nuevo y Jesucristo venía diciéndoles: no más sacrificios, no más matanzas de animales, ya no más, no hay más de esto, ahora estoy yo. No les agradó, no les gustó. No les agradó, no les gustó. Eso es lo que está pasando hoy, mis hermanos. Continuemos, Lucas capítulo 19, 45 y 46. Lucas 19, mis hermanos. Y entrando en el templo, volvemos. Llegó en el asno, entró al templo, cansado, agotado, se fue a Betania a descansar, volvió a la mañana siguiente, o sea, el lunes. Jesús había maldecido a la higuera, ya había pasado por ahí, había maldecido la higuera, ya estaba en el templo. ¿Y qué pasó? Dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, en mi casa y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, mis hermanos. Palabra dura, palabra fuerte es esta, mis hermanos. Pero es real esta palabra, mis hermanos. Es real. Les estaba hablando a judíos que conocían de qué se les estaba hablando. Jesús les estaba citando la misma palabra de Dios. Jesús les estaba citando la palabra de Dios. Jesús les estaba citando Isaías 56. Isaías 56, 6 y 7, donde dice: y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle,
y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Y los recrearé en dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos, o sea, los animales, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración para todos los pueblos. Será llamada casa de oración. Casa de oración para todos los pueblos. El templo en ese momento era todo menos una casa de oración. El templo era una plaza de mercado, mis hermanos. Vendían de todo. Hacían cambios de moneda dentro del templo. Cambio de moneda hacían dentro del templo. Absolutamente todo. Menos una casa de oración, mis hermanos. Y Jesús con justa causa entró, hizo lo que dice el texto que hacía. Marcos es un poco más explícito en lo que hizo Jesús. Marcos capítulo 11 versículo 15. Marcos, acompáñenme conmigo, mis hermanos. Marcos capítulo 11 versículo a partir del 15. Entonces Jesús, después de venir al día siguiente, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. A todos los que vendían y compraban, con autoridad los empezó a echar, ¿qué? Fuera. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En el pacto que hizo el Señor con Abraham, el pacto que hizo, si nos retomamos un poco por allá al Génesis, Dios les dio diferentes tipos de animales para hacer sus sacrificios. Y la paloma era el animal para la persona que fuera, para ponerlo en contexto actual, del estrato económico más bajo. Entonces él puso diferentes animales: la paloma, un buey o un cordero. Entonces la paloma era para la persona que la economía no le ayudaba mucho, porque una paloma podía ir y cazarla, y los otros animales tendrían que hacer un esfuerzo económico para tenerlos. Pero los sacerdotes, pero acá dice que los que vendían palomas, lo que en el pacto de Abraham, el pacto abrahámico, Dios lo puso para favorecer a estas personas que la economía no les ayudaba y que podían ir al monte, a la montaña, cazar una paloma, cazar una tórtola y llevarla al sacrificio. Ya el sacerdote había puesto una norma, una ley, donde tenían que comprar la paloma. ¿Ven la degeneración de lo que había pasado? ¿Ven por qué Jesús estaba como estaba, mis hermanos? Y dice el texto, versículo 16: y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. No permitió nada que llevaran en ese momento, nada. Estaba echando a todos fuera con justa causa. Con justa causa el templo era todo menos un lugar de ¿qué? De oración, una casa de oración. Y hoy ¿qué vemos, mis hermanos? Hoy vemos también eso. Hoy vemos tanta degeneración, tanta degradación, mis hermanos, en la iglesia. Religiosidad metida en la iglesia, mis hermanos. Debemos servirle al Señor con amor, con agrado, con pasión y con esfuerzo, con compromiso, con responsabilidad. Es lo que nos pide Él. Es lo que nos pide Él, mis hermanos. Es lo que nos pide Él. El creyente verdadero es una persona que se interesa por obedecer a Cristo. Es un creyente verdadero, le interesa obedecer a Cristo. A este creyente le interesa obedecer a Cristo. Creer en Él es creerle a Él. Yo creo en Cristo, sí. Yo hago lo que Cristo me dice, no. No le crees. No le crees, revisa tu fe. En esta mañana, mi hermano, te lo digo. Revisa tu fe, mi hermano. Revisa tu fe. Creer en Cristo no es una simple oración. Repita conmigo esta oración: ya eres salvo. No, eso es una mentira. Es más allá, trasciende, Señor. Trasciende a la persona.
Creer en Cristo trasciende la psiqui, trasciende el pensamiento, transforma a la persona en una persona nueva. Quizá no hemos entendido un poco este punto, mis hermanos. Una persona nueva es aquella que ya todo lo que hacía antes no existe en su vida. Sencillamente no existe, porque Él dice que nos hizo nuevas criaturas, nuevo. Lo que tú hacías antes ya no existe en tu mente, no existe en tu corazón, no existe para ti, porque Él te hizo nuevo. Y como es nuevo, ya no haces lo que hacías antes. Eso es nuevo, pero no es una simple oración. Crees en Cristo, sí, pero haces lo que tú quieras. Revisa tu fe. Revisa tu fe. Revisa en dónde realmente está puesta tu fe. De pronto tú dices creer en Cristo, pero estás creyendo en ti porque haces lo que tú quieres, no obedeces. El verdadero creyente es una persona que se interesa por obedecer a Cristo. Se interesa por obedecer a Cristo, le interesa, le motiva, se mueve por obedecer a Cristo. Se mueve por obedecer a Cristo. Y cuando él sabe que en algo está andando que no es conforme a la palabra, se sale de ahí rápidamente, reacciona rápidamente. Escuché una historia en días pasados que me interesó y me cautivó mucho para este punto, mis hermanos. Un muchacho, un joven cristiano, creyente, se fue a hablar con el pastor, un poco preocupado, un poco afanado. Y le dijo al pastor: pastor, yo no estoy seguro de ser salvo. Y el pastor le dijo: pues, ¿y por qué no está seguro? Dice: pues porque no estoy seguro. O sea, yo no sé si realmente cuando venga Jesús por su iglesia o si me muero luego despierto en el cielo, no sé. Entonces el pastor cogió el libro de Juan, que es el libro por excelencia para hablar de la salvación, y empezaron a estudiar Juan, de creer, de la fe, del nuevo nacimiento. Y el muchacho le dijo: pues sí, pues todo eso ya lo hemos visto, pero yo la verdad sigo sin estar seguro. El pastor le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Tú conoces aquí en el pueblo un bar, un lugar de mala muerte, como lo llamamos, o no sé cómo le llamen. Y tú antes frecuentabas probablemente y te emborrachabas allá. Entonces sí, iba a la rumba hasta altas horas de la noche. Y después de la rumba, pues quizá donde amaneciera y con quien amaneciera, lo hacía. Bueno, mi hermano, le dijo el pastor, pues entonces esta noche, pues váyase para el bar. Péguese una rasca bien brava y mire a ver dónde amanece. Y el muchacho le dijo: no, pastor, yo no puedo hacer eso. O sea, ya no lo puedo hacer. Ya en mí hay algo que no permite que yo lo haga. Eso es un ejemplo claro, mis hermanos, de un verdadero creyente. Este muchacho le dijo al pastor: yo ya no puedo hacer lo que antes hacía. Ya no puedo hacer lo que antes hacía. Reflexionemos en esto, mis hermanos. ¿Entendemos el punto? Un verdadero creyente es aquella persona que se interesa por obedecer a Cristo. Se interesa por obedecerlo, mis hermanos. Quiere obedecerlo. Ya no hace lo que antes hacía porque es nueva criatura. Es nuevo, criatura. En adelante es nueva criatura, mis hermanos. Continuemos, mis hermanos. Dice la palabra, Lucas capítulo 19, 47. Y estaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Lucas 19, 47. Amén. Él seguía enseñando y los sacerdotes, ¿qué querían hacer? Matarlo, mis hermanos. Matarlo. Miremos qué nos dice Marcos capítulo 11, versículo 18, que ahí está. Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí podemos ver claramente los dos textos.
las dos versiones, de Lucas y de Marcos. Pero en sí es la misma versión. Pero lo que me llama la atención de Marcos es que dice que los sacerdotes, los principales sacerdotes, dice que tenían miedo. Fue lo que me llamó la atención del texto de Marcos. Lucas decía que enseñaba. Dale, es Lucas. ¿Ya? Ya Ok. está. Lucas decía que enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo le preocupaban matarlo. Pero ¿por qué lo querían matar? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Por qué lo querían matar? Marcos nos da la respuesta. Porque tenían miedo. Lo querían matar porque tenían miedo, pero el miedo de ellos era infundado ¿en qué? ¿O de dónde venía su miedo? ¿Qué les generó ese miedo? El miedo venía porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. El pueblo estaba admirado de su doctrina. Ese era el miedo. Que el miedo en sí de ellos era ¿cuál? Que se le fueran de la iglesia, que se le fueran del templo, era el miedo. Que se le fueran del templo era el miedo de ellos. Los principales procuraban matarle, buscaban la manera pero no podían, estaban afanados porque el pueblo seguía a Jesús, eran multitudes. Entonces la mayor preocupación de los principales era perder sus clientes, mis hermanos. La mayor preocupación de los principales escribas y sacerdotes era perder sus clientes, mis hermanos. ¿Qué vemos hoy? Iglesias llenando el estómago de los asistentes para que no se vayan. Y no estamos hablando de las sectas quizá que conocemos muchos de nosotros. Estamos hablando de las iglesias que se dicen ser cristianas, mis hermanos. Iglesias llenando el estómago para que no se vayan. Con estrategias engañosas. Con estrategias, tú quieres una palabra a tu medida, te la tenemos. ¿Quieres que te hablemos suavemente? Te la tenemos. Una palabra para empresarios, te la tenemos, porque pues el empresario toca hablarle distinto, porque de pronto si le hablo del pecado se me va de la iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, traspasa, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la misma para todos los seres humanos y para todas las personas, independiente de la clase que sean. Pero mis hermanos, hay iglesias que tienen una palabra exclusiva para cada persona según su estrato. Jesús lloró. Ahora me entienden por qué Jesús llora hoy también, mis hermanos. Por esto que les estoy hablando. Mercaderes de la fe. Engañan al pueblo y el pueblo se deja engañar. El pueblo no va a la escritura, el pueblo no lee la palabra, el pueblo no escudriña. El pueblo de hoy no escudriña la palabra, no buscan los textos, no buscan si lo que yo les estoy diciendo hoy es verdad o no. Pero la palabra misma de Dios le dice al pueblo que todo lo que hable un hombre de Dios o alguien lo debe confrontar con la palabra. Pero el pueblo se va en masa a escuchar a alguien de historias, de anécdotas, los hacen reír, cuentan sus maravillosas fábulas y salen para su casa dichosos, riendo de la historia que se contó, de su fábula que se contó. Pero la palabra de Dios, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la palabra de Dios, mis hermanos? El pueblo se deja engañar también porque el pueblo no está estudiando la palabra. El pueblo no está escudriñando la escritura, mi hermano. Y hoy en este tiempo que tenemos, todo este tiempo es en las casas, todo este tiempo, 12 horas al día, quizá más, ¿qué estamos haciendo? ¿Buscando de Dios o haciendo qué, mis hermanos? ¿Buscando de Dios o haciendo qué, mis hermanos? Debemos buscar en la palabra, escudriñar la escritura, como dice la misma palabra.
debemos confrontar si estamos hablando del verdadero evangelio de Cristo. El evangelio del arrepentimiento que genera cambios visibles, mis hermanos. El arrepentimiento genera cambios reales y visibles. A los mercaderes de la fe no les interesa ver estos cambios visibles. No les interesa si una persona es cambiada o regenerada. A ellos les interesa es que no se les vayan sus clientes y arman la estrategia que tengan que armar para que no se vayan los clientes. Debemos ver los frutos, debemos ver las evidencias del arrepentimiento, mis hermanos. Debemos ver las evidencias del arrepentimiento. Los hombres que siguen la religión de las obras o la religión de ellos mismos, del ego, de la persona, solo sienten pena y remordimiento por su pecado. No hay arrepentimiento real ni genuino. Nosotros definimos con nuestra actitud si creemos o no, si conocemos, si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos o no. La decisión que tomemos hoy tiene consecuencias eternas, mis hermanos. Las decisiones que tú allá que me estás viendo, que tomes, tienen consecuencias eternas. Estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de un momento. No estamos hablando de un momentico. Hay creyentes que les cuesta avanzar, que se quedan estáticos, que no se mueven. Estamos hablando de la eternidad, mis hermanos, de la eternidad. Todo creyente, todo seguidor de Cristo va avanzando. Todo seguidor de Cristo va creciendo espiritualmente. Es una mentira de Satanás que yo ya estoy en Cristo y me puedo quedar estático. Tú no estás estático. O te acercas a la luz o te acercas a las tinieblas, pero tú no estás en un punto fijo. Tú vas caminando hacia la luz o vas echando hacia atrás. Todo creyente debe ir hacia adelante. Siempre, mis hermanos, siempre. Debemos volver los ojos a Cristo. Debemos volver los ojos a Dios. Debemos volver nuestras casas a Cristo. Debemos volver nuestros hijos a Cristo. Debemos entender, ser sabios y entendidos con nuestras familias y que todos adoremos como la casa de Dios. Que cuando Él venga nos encuentre adorando y glorificando su santo nombre. Que cuando Él vuelva nos encuentre en la brecha, luchando por nuestra familia, luchando por nuestros hijos. Él, y dice la palabra, y enseñaba diariamente en el templo. Enseñaba diariamente en el templo. Nosotros como padres debemos enseñar también a nuestros hijos diariamente. Enseñar los principios bíblicos, los valores bíblicos diariamente a nuestros hijos. Saquémoslos a la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a ver su gloria. Siempre que haya hombres dispuestos a adorar a Dios, habrá esperanza y salvación. Siempre que haya hombres dispuestos a adorar a Dios, habrá esperanza y salvación. Cuando el hombre invoca a Dios y reconoce que el único camino es a través de la sangre de Jesucristo, se restablece la comunión que perdimos en el Edén. Debemos reconocer: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él, Jesucristo, pagó por todos los pecados de la humanidad con sacrificio en la cruz. Ya no se necesita más sacrificio. Debemos creer y recibir el regalo de salvación, mis hermanos. Debemos creer y recibir. Pero ese creer es un creer de movimiento, es un creer de acción, es un creer de cambio, de nueva vida, como el joven que el pastor lo retó y le dijo: pues váyase de nuevo a la taberna, o váyase de nuevo por allá con las muchachas que andaba, o váyase de nuevo a hacer lo que hacía. Él dijo: yo no puedo, porque hay algo en mí, hay algo que creció en mí, hay algo que germinó en mí, esa semilla que entró en mí, que es la semilla, que es la simiente que entró en mí cuando recibí a Cristo, que ya no me permite, así yo quiera, volver a hacer lo que hacía. Ya no me permite, hay algo en mí que está creciendo, que no me permite volver a hacer lo que yo hacía, mi hermano. Eso es el verdadero creyente. Y Jesucristo llora y llora por lo que ve hoy. Vamos a cambiar, vamos a realmente hacer un cambio en nuestras vidas. Y vamos a permitir que Jesucristo nos vea como esos creyentes que Él quiere que seamos,
personas interesadas realmente por obedecerlo a Él, creerle a Él. Creer en Él es creerle a Él y hacer su santa voluntad. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos allí en sus casas, donde estén en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado. Y vamos a continuar. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Santo de Israel. Bendito seas, mi Rey Santísimo, la gloria es tuya, la honra y el poder es para ti. Gracias, Dios Santísimo, por este tiempo. Gracias, Papito Dios. Tú eres santo, 3 veces santo. Y nos quieres ver buscando la santidad. Nos quieres ver realmente esforzados y valientes buscando la santidad. Eso es lo que quieres ver de nosotros. Nos quieres ver íntegros, Señor. Nos quieres ver íntegros. Que seamos el mismo en nuestra casa y el mismo afuera, o el mismo afuera y el mismo adentro en nuestra casa, en nuestro hogar. Íntegro, Señor Dios Santo, lo que quieres ver. No quieres vernos como la higuera llena de hojas, abultada, pero sin fruto. Nos quieres ver realmente reconociéndote como nuestro único camino. Y el camino eres tú mismo. Nos quieres ver como la vida que tú nos das. Santo de Israel, gracias por esta palabra. Yo te pido, Rey eterno, que esta semilla, que esta simiente, que la palabra de Dios germine en los corazones de los hermanos que nos ven, germine por allí y empiece a trabajar y empiece a dar fruto y empiece a moverse y a rearguir de tal manera que transforme realmente las vidas, que regenere, que hayan cambios visibles, que hayan evidencias del cambio, que hayan evidencias del creer, que hayan evidencias realmente de que soy un creyente nuevo. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. También te pido que perdones los pecados de tu pueblo. Perdona los pecados, Santo de Israel, de todo tu pueblo. Perdónanos. Perdónanos porque tu justicia se está viendo en la humanidad. Y es el pecado, Santo, el pecado que ha corroído, que ha corrompido, que ha degenerado. Perdónanos, perdónanos, Santo, perdónanos, Santo, perdónanos, Santo, y extiende tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente en sus casas. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.